El tiempo vivo y la integración de la vida. Maurice Nicoll. Capítulo 2. La calidad de la conciencia. Poca duda cabe que damos por supuesta nuestra conciencia, del mismo modo que damos por supuesto el mundo. Nos parece que nuestra conciencia es algo final, terminante, que es la única clase de conciencia que nos es dable conocer. Podemos dudar de nuestra memoria, aún de nuestra facultad de pensar, y, algunas veces, hasta de nuestros sentimientos. Pero rara vez se nos ocurrirá dudar de nuestra conciencia. No podríamos considerarla como algo que hace nuestra vida sea lo que es. Por ejemplo, el mero hecho de que nuestra experiencia siempre parezca estar dividida en opuestos, en blanco y negro, en sí o no, en contradicciones, no lo atribuiremos a la naturaleza de nuestra conciencia, o a la clase de mente que tenemos y que es un resultado directo de nuestro grado de conciencia, sino a algo inherente a las cosas externas. Mediante algunas experiencias y experimentos hechos sobre sí, William James llegó a la conclusión de que nuestra conciencia vigílica normal, nuestra conciencia racional, es solamente un tipo de conciencia, en tanto que, en torno de ella, separadas por los velos más tenues, hay formas potenciales de conciencia completamente distintas. Al convencerse de que existen otros estados de conciencia mediante los cuales experimentamos las cosas de un modo completamente nuevo, y a través de los mismos encaramos la vida de una manera distinta, se dio cuenta de que no puede uno aceptar ninguna versión del universo como algo final o terminante si se ignoran estas otras formas de conciencia. Tampoco puede ser terminante cualquier opinión que tengamos acerca de nosotros mismos, si aceptamos como final nuestro actual estado de conciencia. Por lo general, la conciencia se define como conocimiento, o darse cuenta, pero esta definición es inferior a lo que la palabra implica en sí misma. Literalmente, conciencia significa conocerlo todo junto. Por lo tanto, el desarrollo de la conciencia significaría un conocimiento de más, junto, y así produciría una nueva relación con todo lo anteriormente conocido. Pues el saber más siempre significa ver las cosas diferentemente. Pero aún tomando el significado de conciencia como únicamente conocimiento, no podríamos imaginar que trate de todo el conocimiento posible. Tiene que ser un grado de conocimiento por medio del cual nos relacionamos, de un modo particular, con aquello que conocemos. Nuestra conciencia ordinaria nos relaciona con nosotros mismos y con las cosas. La calidad de nuestra conciencia cambia durante el sueño. Nos procura una clase de conocimiento y de relación. Al despertar, el grado de conocimiento y la forma de relación cambian. Pero aun cuando admitimos la verdad de esto, no pensamos que haya aún otros grados de conciencia que no son posibles, y que nos procuran otros grados de conocimiento y de relación. Ni nos damos cuenta de que muchas de nuestras dificultades insolubles necesariamente existen debido a la clase de conciencia que naturalmente poseemos, y que un nuevo grado de conciencia haría que nuestro conocimiento de estas dificultades desapareciera, o bien produciría una nueva relación hacia ellas. A veces se compara la conciencia con la luz. El acrecentamiento de la conciencia se le compara con el acercamiento de la luz. Pero ya veremos cómo un acrecentamiento de la conciencia no significa solamente poder ver con mayor claridad lo que antes nos parecía turbio o oscuro. La calidad cambia. Mientras dura la experiencia, el hombre cambia en sí. No se trata de que aumente la cantidad de conciencia, sino su naturaleza misma. ¿Qué pruebas existen acerca de los niveles de conciencia en el hombre desde el punto de vista fisiológico? ¿Qué es lo que nos dice la neurología? En sus enseñanzas acerca del sistema nervioso, Jackson, el precursor de la neurología en Inglaterra, lo concibe como un sistema de niveles nerviosos integrados, en el cual lo superior contiene y gobierna lo inferior. Debemos entender que el sistema nervioso no es una cosa, una composición, una uniformidad. Es una estructura de diferentes agrupaciones de células ajustadas y eslabonadas conforme al principio de la escala y que aparentemente preside la corteza cerebral que, en sí misma, muestra varios estratos o niveles de células nerviosas.
Jackson enseña que si se debilita la acción de un nivel superior del sistema nervioso, la actividad del nivel inferior queda liberada. Una función inferior reemplaza a una superior. El punto al cual dio mayor énfasis es que, si lo consideramos fisiológicamente, no podríamos nunca comprender la acción del sistema nervioso a menos que tomemos en cuenta el factor de esta liberación, pues muchos síntomas de los desórdenes nerviosos consisten justamente en este fenómeno de liberación. Es preciso tratar de entender con claridad lo que significó Jackson. Imaginemos un profesor a cargo de una clase de estudiantes, y supongamos que representa el nivel superior en tanto que los muchachos representan el inferior, y que toda la clase constituye un sistema integrado que trabaja de cierto modo. Si el profesor quedase dormido, el nivel inferior quedaría liberado, o sea que los muchachos comenzarían a conducirse como quisieran y todo el sistema trabajaría de un modo bastante distinto. Esto no se debe únicamente a que el profesor duerma, hecho que Jackson hubiese descrito llamándolo factor negativo, o sea algo que de por sí no da lugar a ninguna manifestación o síntoma. Más bien se debe a que los muchachos quedan libres del control que sobre ellos se ejerce, con el consiguiente desorden. Dicho en otra forma, si un nivel superior del sistema nervioso no trabaja, la ausencia de su función no se puede discernir en sí misma. Lo único manifiesto será la liberada actividad del nivel inferior, y eso es lo único que se puede estudiar. La función del nivel superior estará únicamente ausente. Será imposible deducir su naturaleza, pues nosotros únicamente podemos percibir y estudiar la actividad liberada del nivel inferior. Supongamos que el profesor, al dormir, se haga invisible y que nosotros no sepamos absolutamente nada acerca del funcionamiento de una clase. Únicamente veremos un montón de muchachos que alborotan. Nada podremos deducir acerca del verdadero trabajo de la clase en base a semejante desorden. Seguirá siendo algo desconocido para nosotros. En la ausencia de una función superior, necesariamente aparece una inferior. Y esta es de un orden diferente. La función superior no puede deducirse de la inferior. Si pensamos en esto desde el punto de vista de los niveles de conciencia, veremos que bajo nuestro nivel ordinario existe uno inferior, un nivel de otro orden. Jackson observó que al perturbarse el nivel ordinario de conciencia a menudo surgen marcados estados, como de sueño, que atribuyó a la liberación de la actividad de un nivel inferior. Se manifiesta otra calidad de conciencia, pues a este nivel las cosas pueden unirse de un modo imposible para el nivel ordinario, y nos vemos expuestos a fantásticas influencias, a pesadillas, etc., que no existen en un nivel superior. Cuando en la personalidad existen contradicciones muy notables, este estado de sueño tiende a surgir en cualquier momento y a interferir en la vida. No tenemos ningún derecho de creer que nuestro nivel ordinario de conciencia sea la forma más elevada de conciencia, o la única modalidad de experiencia que le es posible al hombre. No podemos decir que el campo de la experiencia interna de sí mismo está necesariamente limitado a los estados de sueño o a la conciencia ordinaria. No solo hemos de considerar la posibilidad de que hay un nivel por encima de nuestro nivel ordinario de conciencia al cual ocasionalmente despertamos, sino, también que nuestra conciencia ordinaria se integra a un sistema mayor cuando esto ocurre. Desde este punto de vista, deberíamos considerar que nuestra conciencia ordinaria es un fenómeno de liberación. Deberíamos estudiarnos a nosotros mismos desde el punto de vista de que somos individuos desintegrados y no integrados. Con respecto a las pruebas, lo que puede decirse desde el punto de vista fisiológico es que el sistema nervioso aparentemente dista mucho de funcionar bajo condiciones ordinarias. Pero, hablando en términos clínicos, estas pruebas son algo muy difícil de asir. Es necesario acercarse al problema desde el punto de vista psicológico. Existe una idea muy antigua que dice que el hombre no podía integrarse ni hallar armonía en su ser mientras permanezca al nivel de una perspectiva sensual. Como criatura de los sentidos, pensando únicamente en base a los sentidos y vuelto hacia afuera, hacia la vida visible, el hombre permanece muerto en relación a lo que es en sí mismo.
y no podrán vivificarle las demostraciones que provienen del lado sensible del universo. En las consideraciones que antiguamente se hacían acerca del hombre, y estas consideraciones eran mucho más ricas y más completas que las modernas, se le colocaba en el marco de un vasto universo viviente, y como un ser creado, es decir, creado dentro del universo vivo. De suerte que se estimaba que el hombre no solo se encontraba en el mundo, sino que el mundo estaba en él. La mayoría de las nociones antiguas acerca del hombre y del universo estaban impregnadas de la idea de la escala o de la idea del grado de excelencia. Y es que el universo existe a diversos niveles. Se consideraba al hombre como una creación muy compleja y que llevaba dentro de sí una escala que consistía de distintos niveles de mente, conciencia y comprensión. De todos estos niveles, se tomaba como el inferior el sensual. Conectaré el punto de vista sensual con el punto de vista del materialismo de la actualidad. Lo que hay que advertir acá es que, si en el hombre existen en potencia, grados de desarrollo que están ocultos, como una escala, nadie podrá ascender por ella mediante el poder de su propio ser a menos que trascienda su perspectiva sensual o material. Las implicaciones psicológicas que hay tras este punto de vista son realmente de gran interés e importancia. Un punto de vista sensual o materialista nos limita psicológicamente. Nos limita en el más amplio sentido de la palabra, de suerte que, si existen grados superiores de conciencia, no podremos llegar a ellos mientras únicamente creamos en las pruebas de las cosas vistas, o si buscamos pruebas únicamente en el aspecto visible, tangible y de hecho de las cosas, o si consideramos que el mundo es, sencillamente, tal cual lo vemos nosotros. ¿Cuál es el punto de vista del materialismo? No es cosa tan fácil de definir. Sin saberlo, somos materialistas. En nosotros el problema del materialismo es mucho más hondo de lo que imaginamos. En primer lugar, desde el punto de vista materialista miramos hacia afuera, por los sentidos, en demanda de una explicación y de la causa de todo. Comenzamos partiendo de la base de que el fenómeno es una verdad absoluta. Cuando hablamos de los problemas trascendentales, buscamos pruebas de la existencia de Dios en la vida fenomenal. Si la vida nos llega a parecer maligna, pensamos que no puede haber Dios. De un modo científico buscamos las causas del fenómeno en el mundo. En ambos casos estamos haciendo lo mismo. En el primero buscamos el espíritu en la vida visible y material. En el segundo, buscamos los principios que hay tras el fenómeno en las formas más pequeñas de materia. Como materialistas, buscamos la causa en las partículas de materia más elemental. Buscamos la explicación ubérrima del misterio de la vida en los procesos fisiológicos más nimios, en la bioquímica, etc. Podríamos comparar esto con la búsqueda de la causa de una casa en solamente su estructura más pequeña, como si nos fuese posible hallar la verdadera causa en los ladrillos elementales que la componen y no en la idea que hay tras de ella. Para el materialista el mundo ha de ser algo carente de ideas. No puede ser una obra de arte maestra, pues ¿dónde está el artista? Ni el telescopio, ni el microscopio revelan su verdadera existencia. Si el principio que origina toda manifestación no se encuentra en el mundo fenomenal, si yace en la idea que obra por medio de la química, o sea, por medio de pequeñísimas partículas elementales, hasta que adquiere una forma visible, hemos de ignorar este factor en nuestra condición de materialista, y hemos de presumir que los procesos químicos que pertenecen al mundo de los átomos son los que establecen la vida. Así tendremos que el desarrollo de la célula germinal que deviene embrión es, desde este punto de vista, tan solo una serie progresiva de cambios químicos determinados por el cambio anterior y consecuentes a él de tal modo que conducen a la construcción del embrión. Si miramos únicamente hacia los cambios químicos, ignoramos el principio que controla o la ley que obra tras de ellos. Ignoraremos todo cuanto nos sea imposible hallar en el espacio de 3 dimensiones, y no veremos que la vida es el desarrollo de acontecimientos, sino que la veremos como agregados de masa física. Hablando con mayor precisión, el materialismo da preferencia a los sentidos y a la materia física, por sobre la mente o la idea.
En su libro X de las leyes, Platón destacó con bastante claridad el punto de vista del materialismo de entonces. Materialista era todo aquel que consideraba que la naturaleza deriva de sí misma. De un modo u otro, las partículas elementales de materia muerta se combinaban para formar todo el universo y todos los seres en él contenidos. La materia creció accidentalmente y de sí misma hasta convertirse en las más complejas formas vivas. La materia creó sus leyes. Y la mente misma fue el resultado de estas accidentales combinaciones de materia inanimada. Dicen que el fuego, el agua, la tierra y el aire existen debido a la naturaleza y el azar. Los elementos los mueve el azar y alguna fuerza inherente, conforme a ciertas afinidades que hay entre ellas, el calor con frío, o de la sequedad con la humedad, etc. Y en esta forma y de semejante manera fueron creados los cielos, como también los animales y las plantas, no por la obra de la mente, como dicen, ni por un dios, pero, como ya lo he dicho, solamente por la naturaleza y por el azar. Leyes 889b. Desde este punto de vista, la naturaleza física es necesariamente la primera causa de la generación y de la destrucción de todas las cosas. La mente viene a ser algo secundario, un producto accidental de la materia física. Pero ¿podemos verdaderamente creer que la mente y la inteligencia surgieron de la materia muerta? Si así creemos, entonces, a fin de encarar el problema con sinceridad, hemos de adjudicar a la materia original, que, hablando en términos químicos, es el hidrógeno, propiedades extraordinarias. Hemos de presumir que todos los seres organizados estaban potencialmente presentes en la primera materia del sistema nebuloso. Es decir, si es que creemos que el universo comenzó en algún punto distante del tiempo que pasa. El punto de vista del materialismo científico es que la materia primaria es algo muerto. Así, el universo está muerto y la naturaleza también. Y una naturaleza muerta no puede, por cierto, tener propósito alguno. No puede ser teológica. Desde los tiempos de Platón, hasta la fecha, la ciencia ha ido más allá de aquella etapa en que los sentidos no tenían ningún auxiliar. Ha convertido la materia en electricidad, y al mundo tridimensional en un mundo teórico de por lo menos 4 dimensiones. Ha ido más allá de los conceptos naturales, es decir, de los conceptos sensuales. Ha ido más allá de lo visible y de hecho, los físicos modernos tratan de comprender dónde nos encontramos. ¿Qué es este campo mundial en el que ocurren los acontecimientos? ¿Un acontecimiento produce verdaderamente otro? ¿Qué es esa continuidad tetradimensional llamada espacio-tiempo? Y ya que en esto estamos, ¿qué es la electricidad? Vivimos en un misterioso e incomprensible universo. Sin embargo, en términos psicológicos, lo que prevalece es el punto de vista materialista que esparce sus efectos sobre todo el mundo. ¿Cómo podremos captar más efectivamente en qué consiste el materialismo en relación a su efecto psicológico? ¿Por qué puede limitarnos psicológicamente? Demos una mirada a un punto de vista completamente distinto. La opinión platónica de la realidad visible, de lo fenomenal, era que, tras ella, existía un orden de realidad invisible y mayor. Más allá y por encima de toda forma o figura que podamos aprehender por los sentidos, hay una forma o figura invisible que se puede percibir solo con la mente. Estas formas o figuras invisibles, a las que se conecta nuestro término idea, ocupan un lugar de prioridad en la escala y son, por lo tanto, mucho más reales que cualquier forma o figura perceptibles. El mundo de los sentidos, todo cuanto vemos, es una expresión muy limitada de la forma real. En términos más precisos, la ciencia estudia aquello indicado en el objeto invisible, el objeto de cualquier cosa que se pueda llamar ciencia en el estricto sentido de la palabra, es algo que puede indicarse por el mundo de los sentidos, pero no es verdaderamente de este mundo, sino que corresponde a un superior grado de realidad. Burnett, Platonismo. Por ejemplo, el geómetra estudia los triángulos y encuentra que la suma de los 3 ángulos internos de cualquier triángulo siempre es igual a la suma de 2 ángulos rectos. Pero esto no es la verdad de cualquier triángulo que podamos percibir con los sentidos externos porque no es posible dibujar un triángulo exacto.
de suerte que el triángulo en sí pertenece a una realidad de un grado superior al de cualquier representación visible. Como una idea, o sea el triángulo ideal, no existe en el tiempo que pasa y en el espacio. No es visible. Tan solo puede aprehenderse por la mente. De la misma manera, cualquier semblanza de belleza, de relación y proporción en el mundo visible, tal como lo vemos con los órganos visuales, tiene, tras de sí, belleza, relación y proporción pertenecientes a un grado más elevado de realidad. Y hacia ello apunta el arte y por él podemos captar algunos vislumbres de una conciencia superior a la ordinaria. Pero para el materialista, el grado superior de la realidad no tiene semblanza. Y creo que sería imposible explicarla en base a lo que sirve de apoyo al materialismo. Puede haber un abajo, pero no puede haber un arriba. No puede existir un grado de realidad superior. No puede haber un orden superior tras el mundo fenomenal, nada anterior en la escala. Pues el universo ha de ser un producto sin mente, y el cuerpo ha de venir antes que la mente. No puede haber pensamiento sin fósforo. La materia ha de preceder a la función y al uso, y la sensación al significado. Admitir que hay un orden superior de realidad tras toda la conocida realidad es, de hecho, una reversión, en el sentido en que apunta el materialismo. Pues equivale a afirmar, por un acto mental, aquello que por sí mismos no nos pueden mostrar directamente los sentidos, y que, a la vez, los sentidos verdaderamente indican. Y es justamente este el punto en el que Platón coloca el cambio del alma del hombre, en el reconocimiento de que existe un orden superior de realidad que explica este mundo obviamente imperfecto, sugestivo, en que vivimos. Si el universo está en el hombre, como una escala de la realidad, y el hombre en el universo, cualquier explicación inferior que el hombre se dé acerca del universo repercutirá sobre él. Se limitará a sí mismo, permanecerá en un estado inferior al de su propio ser, al ser que lleva en sí en potencia. Entonces no le quedará sino estudiar un mundo material muerto y fuera de él, y del cual su vida y su mente surgieron por accidente. Si hay en nosotros energías capaces de buscar en otra dirección, se hallarán, sin meta alguna. Pues si hay cosas del espíritu, si hay grados de conciencia y realidad más elevados en él, entonces todos esos impulsos, que en su correcto desarrollo deben liberar al hombre de la tiranía de la vida exterior y darle independencia interior al alma a medida que vaya dándose cuenta de estos grados internos que lleva en sí, quedarían fusionados con la vida externa, se convertirían en una común influencia exterior, pues al carecer de una meta interior, le parecería que la meta ya se fuera. Aumentaría el poder hipnótico de la vida externa. Habría una tendencia a sentir lo externo fanáticamente, o sea religiosamente. Y quizá esta sea la razón por la que en esta era materialista los hombres parecen estar condenados a sacrificarse más y más a las organizaciones de masas, a la guerra, a las máquinas, a la velocidad, a lo gigantesco y feo de toda especie, a fin de obtener alguna satisfacción emocional. Así vista, la actitud del materialismo científico aumenta la debilidad interior del hombre, debilidad que siempre es muy grande. En todo cuanto le pertenece, en todo cuanto le es necesario para el albor de la individualidad, el hombre se ve más y más impotente. Y el materialismo científico le procura la ilusión de que puede obtener un poder absoluto sobre un mundo material y muerto. Y con esta creciente debilidad interior el hombre busca más y más medios para colocarse bajo alguna personalidad dominante, para renunciar a su propio pensamiento, para dejar de ser un hombre en todo sentido. ¿Qué paradoja puede ser más extraña que esta? La actitud emocional que pertenece al materialismo ha de ser necesariamente muy distinta a aquella que pertenece al idealismo. Como materialistas, pensamos que podemos develar los secretos de la naturaleza, y muy a menudo nos arrogamos el crédito de ser los creadores de cualquier proceso que hayamos descubierto. Cosa muy extraordinaria es advertir cuán satisfechos quedamos de que sabemos algo en virtud de cualquier explicación superficial y descriptiva que nos llegue. Por ejemplo, mediante un análisis químico podemos descubrir la composición cuantitativa de cualquier substancia. La vegetación es indudablemente de sangre verde. Su constituyente más importante es la clorofila.
El hombre tiene la sangre roja, y su principal elemento es la hemoglobina. Mediante el análisis químico podemos descubrir que la estructura de ambas es más o menos similar, y que cada una contiene tantos átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno, etc. Y entonces presumimos haber descubierto lo que realmente son. Lo presumimos porque hemos descubierto la cantidad y clase de ladrillos elementales que constituyen la substancia. Pero su uso, y la idea que hay tras de estas substancias, pertenecen a un orden de pensamiento completamente distinto. Y esto es lo que, como materialistas, siempre propendemos a ignorar. Ignoramos lo que representan, ignoramos el lugar que ocupan y el papel que desempeñan en un universo conexo. Ignoramos la calidad, pues, como materialistas, no admitimos la existencia de un universo conexo o inteligente en el cual toda cosa tiene una función precisa. Y, efectivamente, Comte dijo que la calidad no era una entidad positiva, sino que lo más positivo era la cantidad. Pero no es el aspecto más positivo de una cosa el significado que tiene como un todo, su función y su uso, el papel que desempeña en la vida del hombre y en la vida del universo. Y no es un hecho que, hablando en términos cuantitativos, el más grande misterio yace en que las diferencias estructurales químicas transmiten tal variedad de cualidades. El aspecto más positivo de una cosa es la cosa como un todo. Y jamás podremos verdaderamente explicar o comprender algo por la simple reducción a las partes más elementales, si ignoramos las cualidades que son patentes, los usos y los propósitos al tomar las cosas como un todo. Semejante manera de explicar las cosas nos da un falso sentido de poder, cierto engreimiento, y un punto de vista superficial, que me parece que es todo cuanto hay en la raíz misma del materialismo. Recuerdo la primera vez que tomé contacto con la química, en la escuela. Todo parecía hacerse asombrosamente sencillo y simple. Todo era únicamente química, diferentes cantidades y combinaciones de partículas elementales. Un ser viviente no era sino una combinación de diferentes cantidades de átomos, de ladrillos infinitamente pequeños, de carbono, oxígeno, hidrógeno, sulfuro, nitrógeno y fósforo. Por cierto que, en cantidades enormes e inconcebibles, pero de todos modos, solamente átomos. Aún un ser amado no era, sino una prodigiosa cantidad de átomos. En base a las cantidades, las explicaciones parecían fascinadoramente sencillas. ¿No es la fascinadora obsesión de explicar lo mayor por lo pequeño la raíz misma de toda obsesión? Parecía que me habían entregado el secreto del universo, especialmente en aquella época en que las gentes, por lo general, sabían muy poco acerca de la química. Fue solamente cuando comencé a ponderar sobre la ley de periodicidad de los elementos, o la ley de la octava como la llamó el químico inglés Newlands, la ley mediante la cual la misma clase de elementos se repiten a sí mismos a intervalos regulares, que me di cuenta de que algo había tras estos átomos y tras toda la química. Hay una ley, hay un orden que determina su acción, sus propiedades, su posición, sus afinidades y relaciones. Tras estas partículas elementales había otro mundo, un mundo de ley, de orden de forma y principio, que juntaba estas partículas y producía todos los cambios químicos y sus posibles relaciones. Pero es comprensible que quien no haya comenzado a pensar se sienta intoxicado por los poderes que la ciencia aparentemente pone en manos del hombre. Parece que fuese posible explicarlo todo, saberlo todo, comprender exactamente por qué cada cosa es lo que es. Y este primer contacto con la ciencia produce en algunas personas un extraordinario desprecio y una notable intolerancia contra cualquier cosa que parezca idealismo, o sea contra un mundo tras este mundo visible, un mundo invisible que explica al visible. No puede advertir que en realidad no podemos saber ni comprender, ni siquiera explicar, cosa alguna si únicamente empleamos el método de la ciencia, y que todas nuestras explicaciones no vienen a ser sino descripciones de procesos que siguen siendo un misterio. El hombre natural de los autores del siglo XVIII, y el de mente carnal o sensual de los antiguos, es aquel que vive volcado hacia afuera, sujeto a los sentidos, y cuya mente se apoya únicamente en los sentidos. Pero todos llevamos a este hombre natural como una parte de nuestro ser.
Este aspecto de la psicología humana se ha intensificado por las maravillas de la ciencia, cuyo punto de vista general ya ha llegado a las masas. Intelectualmente parecemos tener tan solo lo que Pablo llamó la mente de la carne. Y aun cuando vagamente creemos en realidades superiores a aquellas con las que podemos tomar contacto mediante los sentidos, el hombre natural en nosotros nos acosa con la idea de que, si verdaderamente existen tales realidades superiores, y en el caso de que existan, su existencia será demostrada por alguna gran prueba científica, o bien desahuciará toda idea de una realidad superior. Pero podemos siquiera suponer que una demostración de las realidades superiores, y me refiero a algo que pueda apelar a los sentidos, pueda elevarnos por sobre el nivel de una comprensión sensual. Nada que pueda servir de prueba a los sentidos, ningún descubrimiento científico, sea el que fuere, ninguna demostración que se nos pruebe podrá elevarnos por encima de tal nivel de comprensión. ¿Por qué ha de ser esto así? Quizás jamás hayamos considerado esta cuestión. Si dentro de nosotros existen, en potencia, grados de una realidad superior, entonces nada que provenga del lado de los sentidos podrá abrir estos grados de por sí. No podemos entender esto con facilidad. Sin embargo, ¿no es evidente que el hombre en sí no cambia por el mero hecho de que hayan descubrimientos fenoménicos? No importa hasta qué extremo llevemos nuestra minuciosa investigación del mundo fenomenal, el hecho es que jamás escaparemos del materialismo por muy sutiles que sean las formas en que se nos presente. Por medio de los sentidos jamás podemos probar, descubrir, ni darnos cuenta de la mente. Un descubrimiento tan extraordinario como es el de la telegrafía sin hilos no ha producido el menor cambio en nosotros mismos. Únicamente hemos conseguido acostumbrarnos a ella y a esperar algo más. La calidad de nuestra conciencia no ha tenido el menor cambio. El sentido de lo milagroso no la hace leuda y, de hecho, sucede todo lo contrario. Devenimos más ciegos, más aburridos y más seguros. Si es posible lograr un cambio de conciencia, no puede provenir del lado fenomenal de la vida. Pero supongamos que fuese posible probarle a los sentidos la existencia de una deidad. ¿Cuál sería el resultado? Supongamos que se demostrase que hay una deidad. Significaría que todo este aspecto de las cosas, que el espíritu interno del hombre ha de buscar a fin de aprehenderlo individualmente como una verdad revelada a sí mismo y realizada por sí mismo, quedaría convertido en materia de prueba sensoria y general. Toda la construcción interna del hombre sería violada y quedaría completamente estéril si alguna divinidad apareciese en el cielo. El hombre quedaría forzado, por medio de los sentidos, precisamente en algo que corresponde a asuntos más elevados e individuales. Se anticiparán de la manera más calamitosa aquello que es lo más profundo del drama de lo visible e invisible, y nuestra situación sería más intolerable de lo que actualmente es. Quizás si desde este ángulo podamos ver por qué todos los argumentos en pro de una inteligencia superior que llegan a demostrarse sensoriamente es algo que nos repele cuando se nos presentan muy de cerca como evidencia, como el argumento de Paley en cuanto al diseño, la supuesta teoría de los espíritus, las pruebas de los milagros externos y la magia. Y es que lo exterior no puede forzar a lo interior. En todos estos asuntos, la prueba externa de lo maravilloso no nos ayuda en absoluto. Los milagros del mundo moderno en la física no nos han ayudado a lograr valores más profundos. Y el aumento de la amplitud de los fenómenos conocidos o esperados evidentemente no despiertan el espíritu en el hombre. De por sí, la vida es ya bastante milagrosa, únicamente que nosotros no nos damos cuenta de ello. Si captamos algún vislumbre de su misterio, bordeamos, por un momento, nuevas emociones y nuevos pensamientos, pero este es un vislumbre interior, viene de lo profundo de uno mismo como un despertar momentáneo e individual del espíritu. Eckhart dice que cometemos una falta al ver a Dios en lo que yace fuera de nosotros. Dios no es materia de pruebas sensorias o de una demostración colectiva. Dios no es el prodigioso y terrible torbellino, ni el terremoto, ni el fuego. Mientras mantengamos semejante punto de vista, mantendremos un freno dentro de nosotros mismos, y no podremos entender algo que es de una tremenda importancia.
¿Por qué ha de ser esto así? Por lo visto, no podemos comenzar partiendo de las pruebas externas, desde el lado fenoménico, no podemos, por los sentidos, llegar a un lugar de entendimiento. Pero nos demos o no cuenta de ello, nuestra mente sensual está siempre tratando de hacerlo. Ahí donde la criatura termina, ahí comienza Dios. Eckhart dice que toda liberadora verdad interior, toda visión que precisemos, aparte de los hechos y de las verdades externas de las cosas, es algo innato en nosotros. Es un asunto interno, y, primero, tenemos que darnos cuenta de que está en nosotros mismos. Sin embargo, esto es mucho más difícil de entender de lo que ordinariamente imaginamos, pues nacemos y nos nutrimos en la sensación. Así, no podemos dejar de pensar en términos sensuales. La sensación, lo sensorio, es nuestra madre. Es muy difícil sobreponerse a ella. Nuestro incesto con la materia es universal. Para nosotros, la prueba más importante y convincente yace siempre fuera, en los sentidos. Y vemos nuestra salvación en aquella clase de verdad. Por lo tanto, la vemos en algún gran descubrimiento, en algún hecho. No podemos entender el significado psicológico de una declaración como esta, porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Romanos 8:24. En cuanto a sus efectos limitadores en el hombre, parecería que uno de los puntales del materialismo es su actitud hacia la existencia de grados superiores de realidad. Da por sentado que la razón humana es capaz de obtener por sí misma un conocimiento completo de las leyes y de la naturaleza de las cosas. Pero que la conciencia, pese a ser capaz de incluir más y más hechos, no es capaz de adquirir una nueva calidad. Excluye los grados superiores de conciencia, los grados superiores de verdad y las nuevas formas de experiencia. Advertimos entonces que semejante punto de vista no incluye la idea de la escala. La escala necesariamente implica que hay un arriba y un bajo, un superior y un inferior. Y, también, una manera especial de conectar las cosas a distintos niveles de realidad. Sin el sentido de la escala no puede el materialismo admitir ni lo que es más que el hombre, ni lo que es más en el hombre. Pero es que el método científico es la única manera de experimentar y comprender la vida. No es tan solo una de las muchas modalidades de experiencia. Debemos creer que la calidad de nuestra conciencia ordinaria es tan fina que los demás estados son inconcebibles. ¿No son estos otros estados de la conciencia los que probablemente constituyen la clave para la comprensión de las complejidades y contradicciones que han surgido en el reino de la física? El poder de síntesis de nuestra conciencia ordinaria bien puede ser de tal categoría que le resulte imposible asimilar como un todo los descubrimientos separados de la investigación científica. Este argumento significaría que el materialismo científico está limitando el desarrollo psicológico del hombre porque, sencillamente, da por supuesta la conciencia. Por lo tanto, no se ocupa del problema de cómo puede el hombre alcanzar un estado de desarrollo superior en sí. No se preocupa de los medios, la clase del conocimiento, del trabajo, de las ideas, los esfuerzos y la actitud necesaria para este desarrollo. Y vemos que esto último ha sido siempre, en su aspecto interno, el motivo de la preocupación de lo que conocemos como religión. Lo que se ha dado en llamar el abismo entre ciencia y religión se encuentra justamente en este punto. El hombre no puede comprender más porque se encuentra en un estado de desorganización. La calidad de su conciencia es demasiado separada y grosera. Sin embargo, se embarca en investigaciones acerca del universo sin darse cuenta siquiera de que no podrá llegar más allá de cierto punto, pues él mismo es un instrumento inadecuado para semejante propósito. Pero gusta pensar que lo único que le limita es la falta de instrumentos científicos, de instrumentos de suficiente precisión, o bien que carece de antecedentes suficientes o de información. Por tanto, piensa hacia afuera y trata de salvar únicamente las dificultades externas. Le parece que todo lo que preocupó a la religión y filosofía antiguas, y todo cuanto procuró lograr el gran arte, no tiene conexión alguna con las dificultades que experimenta en sus esfuerzos por obtener el conocimiento ulterior de las cosas, y la verdad.
Le parece que una más fina calidad de conciencia no tiene ninguna importancia, como tampoco los nuevos significados que han tratado de obtener el arte y la religión, ni sospecha que las inevitables contradicciones que le esperan hacia el fin de su investigación, son el resultado directo de la calidad de su propia conciencia, y de su propia desorganización interna. Según Platón, el mundo no se encuentra únicamente en la sensación que de él tenemos. Esto es válido para el hombre que sencillamente está en el mundo. El mundo también se encuentra en el hombre, de suerte que el hombre puede conocerlo desde adentro como desde afuera. El hombre orilla las ideas que yacen tras toda realidad discernible, mediante las nociones innatas que en él existen. Estas nociones innatas en el alma del hombre tienen como verdadero objetivo las ideas que son los arquetipos de toda manifestación natural. De suerte que, a la vez de desarrollarse por medio de nuestra experiencia mundanal, nuestro conocimiento contiene elementos que no derivan de la experiencia. En su contacto con el mundo sensible, mundo que contiene imperfectas representaciones de ideas eternas, el alma despierta en mayor o menor grado a un conocimiento de las ideas mismas. Este conocimiento, este darse cuenta, no proviene de los sentidos, sino de lo íntimo, del lado de la mente. Al percibir los múltiples objetos de la naturaleza en los cuales se reflejan, el alma recuerda las ideas. El alma yace entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, yace entre dos órdenes de realidad. Y al percatarse de esto, el alma toma del mundo de los objetos sensibles todas aquellas impresiones que le recuerdan un orden superior de realidad, y no da a la naturaleza sensible aquello que no le pertenece, sino que extrae de ella lo que pertenece a un orden superior. De suerte que el modo como experimenta la vida temporal y la obtención de impresiones deviene algo muy diferente de la modalidad de experiencia que corresponde al alma cuando está apegada a los sentidos y cuando lo ve todo fuera de sí, atribuyendo el principio causal a la naturaleza física. Para el alma despierta, todo está verdaderamente dentro. El mundo real está dentro de ella, y solamente lo puede aprehender por dentro. Y el hombre, cuyo alma ya ha llegado a tal situación, ya no es un hombre natural, o sensual, aun cuando todo lo que los sentidos le revelan se intensifica inconmensurablemente. Ve con claridad, con una creciente claridad, porque se ha convertido en el punto de reunión de dos mundos. Uno alcanzando por dentro, a través de sí mismo, y otro alcanzado por fuera, a través de los sentidos. ¿De qué modo son los objetos visibles, representaciones de ideas? ¿Cómo entran las ideas eternas al mundo tridimensional en el tiempo que pasa? Platón sugiere que penetran por lo más diminuto, por medio de aquello que no tiene dimensiones. Es evidente que la generación ocurre cada vez que un principio, principio originador, alcanza la segunda dimensión y, llegando hasta la tercera, alcanza el estado en que se convierte en un objeto de sensación. Leyes, 894, a. Esto parece indicar que Platón pensó que el mundo superior penetra al mundo conocido a través de sus divisiones más finas. Pero es preciso entender con claridad que esta sugestión de Platón acerca de la fuente generativa no es un materialismo refinado con el auxilio de una teoría acerca de las dimensiones. Para él, la causa original es algo muy distinto de cualquier clase de materia que podamos conocer externamente por medio de la investigación científica. La idea entra a su manifestación a través de aquella que para nuestra percepción sensoria carece de dimensiones. Tratemos de concebir una ilustración de esto. La idea entra como una semilla. La semilla es la materia elemental constituyente, es el tercer término. Entre el primero, la idea, y el tercero, la semilla, crece una flor, un animal o un niño, y este es el segundo término. La semilla es causa, pero tan solo en un sentido. La semilla es fértil debido al primer término, la idea, que es nada, que no tiene dimensiones y que es invisible en el mundo fenomenal. Si la organización material de la semilla tuviese alguna falla, no podría manifestarse la idea a que está unida, no podría manifestarse correctamente en el espacio, ni en el tiempo que pasa. El poder espermático se encuentra verdaderamente en la idea, más que en las semillas.
y fluye como una corriente a través de la semilla cuando existen las condiciones adecuadas para su nutrición. Pero con nuestro pensamiento natural vemos la totalidad de la causa de una flor, de un animal o de un niño, únicamente en la semilla, en la más diminuta pizca de materia organizada. Y en caso de las híbridas estériles, pensamos más en el estado o condición de la semilla que en la confusión de dos ideas claras, cada una de las cuales puede manifestarse únicamente en una semilla apropiada. Como consecuencia de la calidad de nuestro ser consciente, que tan solo nos da una dirección externa, no podemos vernos a nosotros mismos con claridad. Tomamos los efectos que la vida exterior ha producido en nosotros como si fuesen nosotros mismos, nuestro verdadero ser. Escasamente podemos discernir nuestros estados y modos separándolos de lo que parece ser la causa exterior. Gobernados como estamos por los sentidos, nos parece que la realidad está fuera de nosotros. Al ser sensuales, no nos damos cuenta de nuestra propia invisibilidad y la de los demás, pues esto no es materia de una conciencia perceptiva. Nuestro estar fuera impide que lleguemos a una armonía interna. Nada hay en nosotros que tenga una mayor realidad o que sea capaz de aislarnos de los continuos efectos del mundo que nos penetra por los sentidos. La escena que nos proporcionan los sentidos es lo que nos controla, y así nos hallamos siempre fuera de nosotros mismos. Pero creemos estar controlados por la razón y que nos hallamos firmemente centrados en nosotros mismos. Discutiendo las condiciones de la conciencia superior, Ouspensky comenta que es preciso que el centro de gravedad de todas las cosas sea para el hombre su mundo interior, la conciencia de sí mismo, y en forma alguna el mundo exterior. Tertium organum. Acá habla de la autoconciencia como plenitud de conciencia del yo, de un estado de conciencia en el que el centro de gravedad de nuestro ser, o sea el yo, está en nosotros mismos. En nuestro actual estado de conciencia nos hallamos, por así decirlo, fundidos con el mundo y sus cambios nos distraen continuamente. Y la forma de nuestro pensamiento, cimentado en lo que nos muestran los sentidos, es un pensamiento natural, o sea que nuestro pensamiento va en pos del mundo de los sentidos y del tiempo que pasa, y tiene sus raíces en las pruebas de las cosas vistas. A fin de conseguir que el centro de gravedad de nuestro ser esté en nosotros mismos, a fin de ser poseídos por un sentido interno del yo, en vez de todas las continuas reacciones del momento a las que llamamos yo, se hace necesario tener otra realidad de todas las cosas en general. Nuestros conceptos naturales no son suficientes para cambiar la calidad de la conciencia ni para colocar el centro de gravedad de nuestro ser en nosotros mismos. El hombre no solo ha de sobreponerse a la opinión sensual de la vida mediante el pensamiento teórico, sino que ha de mirar dentro de sí, lejos de los sentidos, y convertirse a sí mismo en objeto de estudio. Y ha de ir más allá del conocimiento sensible, del conocimiento racional. Eckhart indica que hay tres clases de conocimiento. El primero es sensible, el segundo es racional y bastante superior al primero. El tercero corresponde a un poder superior del alma que nada sabe de un ayer, de un hoy, o de un mañana. Eckhart se refiere a una frase utilizada por Pablo, para que podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la largura y la profundidad y la altura. Pablo indica con esto un estado de la conciencia en el que el tiempo, tal como lo conocemos, se desvanece y deja de haber un ayer y un mañana. El cambio en el sentido del yo no solo pertenece a una calidad superior de la conciencia, sino que el concepto natural del tiempo que deriva de nuestro contacto con el mundo desaparece. Lo reemplazan un conocimiento nuevo, un nuevo sentido del tiempo. Aquello que las matemáticas abordan en teoría y con relación a las dimensiones, se percibe mediante el conocimiento directo. Desde este punto de vista, las matemáticas superiores yacen entre la comprensión que corresponde a nuestra conciencia en su estado ordinario y a la comprensión que corresponde a un nivel superior. Es de este modo como yo entiendo la opinión de Platón de que los números difieren de las ideas y que ocupan el intervalo que hay entre las ideas y los objetos sensibles. Las ideas pertenecen a un grado superior de realidad, a un grado superior a la realidad de los objetos. Y entre ambos grados vienen los números.
Pero debemos comprender que es cosa muy distinta el llegar en teoría a la conclusión de que el mundo es de 4 dimensiones, y el darse cuenta de ello por un efectivo cambio en el propio sentido del tiempo. Hemos considerado 3 de los factores que limitan el desarrollo de la conciencia. El primero es nuestro sensualismo, y la necesidad de sobreponerse al punto de vista sensorio al que se conecta la actitud del materialismo. El segundo es la necesidad de un cambio en el sentido del yo. El tercero, la necesidad de una nueva comprensión del tiempo. El cuarto factor se relaciona con la calidad de nuestro amor. Tratemos este punto brevemente antes de continuar la discusión de los niveles de conciencia. Nuestro amor es poco más que el amor propio, el amor a sí mismo. Mientras más estudiemos el amor propio, más aparente es el hecho de que él coloca el centro de gravedad de nuestro ser, paradójicamente, fuera de nosotros mismos. O, si lo vemos en el sentido opuesto, debido a que el centro de gravedad de nuestro ser está fuera de nosotros mismos es que únicamente conocemos, de un modo general, el amor propio. El amor propio siempre requiere un público, sea un público imaginado o uno real. Quizás y la manera más sencilla de comenzar a estudiar la naturaleza del amor propio sea viéndolo desde el lado de lo que es falso en la acción. Cualquier cosa que hagamos basándonos en el amor propio lo hacemos de un modo falso, lo hacemos en base a un engreimiento, desde el punto de vista de producir una impresión. Y en realidad no hacemos lo que creemos estar haciendo. No lo hacemos de nosotros mismos, sino por una curiosa relación entre nosotros y los demás, o bien hacia la idea de los otros a la vez que de nosotros mismos. Los grandes autores que han escrito acerca del amor propio conducen el tema hacia lo que es el punto central del ataque de la psicología cristiana, al fariseo que todos llevamos dentro, aquel que hace todas las cosas para ser visto de los hombres. Yo sugiero que semejante crítica se dirija contra la carencia de un verdadero punto de partida psicológico en nosotros mismos. Es probable que tomemos a este fariseo de una manera demasiado concreta, imaginando que ya sabemos a qué clase de gentes puede referirse la expresión. Pero yo lo tomo como algo referente a una dificultad que existe en cada uno de nosotros y que es uno de los rasgos de nuestra forma de conciencia. No tenemos un yo real. No somos realmente conscientes de nosotros mismos. El amor que sentimos por nosotros mismos no es un amor hacia algo real. De suerte que no podemos obrar en base a algo real en nosotros mismos, sino que obramos en base a un continuo proceso de reflejos que hay dentro de nosotros, y que no parte de nosotros mismos, sino que es automático. De suerte que al considerar aquello que coloca el centro de gravedad fuera de nosotros no solamente nos encaramos con el factor, debido a los sentidos que nos vuelcan hacia afuera y que nos hacen verlo todo como yacente en el exterior, sino que, también, tenemos el factor emocional del amor propio. Desde cierto punto de vista, el pensamiento hindú de nuestra servidumbre a Maya es nuestro estado o condición de servidumbre a los objetos de los sentidos que nos rodean. Esto no solamente significa nuestra pasión por poseer objetos, sino que también significa que todo cuanto está fuera de nosotros nos afecta o tiene poder sobre nosotros. Nos vemos continuamente distraídos, del mismo modo en que un perro se distrae con todo cuanto ve, oye y huele. El tumulto de las impresiones de los sentidos, la algarabía de los pensamientos, las oleadas de emoción y de imaginación, el tropel de los deseos no tienen nada central que los aquiete. Entre aquello que desde afuera se vierte dentro, a través de los sentidos, y lo que por dentro transcurre, no hay nada que sea permanente, nada que intervenga a fin de poner en orden todas estas actividades sin tino, nada hay que las domine, que se enseñoree sobre ellas y que produzca un punto de conciencia entre lo interno y lo externo. Y en medio de este caos, el amor propio hace gala mirándose en el espejo de todas las acciones. Al referirse a este caótico estado interior que hay en el hombre, Ouspensky comenta que la primera finalidad que puede tener el individuo con relación a su propio desarrollo es crear en sí mismo un yo permanente que lo proteja de sus continuas luchas. Un nuevo modelo del universo. Pero hemos de darnos cuenta con claridad de que semejante estado significaría una nueva calidad de conciencia. Significaría el logro de un grado superior de realidad en sí mismo.
Un yo permanente, un yo de esta naturaleza, no podría derivar del amor propio, pues el amor propio cambia de dirección a cada instante, probándose diferentes disfraces, por así decirlo, y admirándose con cada pose distinta. Pues todo cuanto tiene relación con el amor propio, con la pasión por recibir una aprobación interna y externa, no puede tener estabilidad alguna en sí mismo. La creación de un yo permanente ha de ocurrir en algún punto más allá de la esfera del amor propio. Ha de crearse a través de una serie de trabajos que no tienen por base el amor propio y que no pueden comenzar partiendo de la admiración de sí mismo. Y este es el motivo por qué se precisan muchas cosas antes de que semejantes trabajos los pueda iniciar uno mismo. Ha de cambiar todo el punto de vista sensual o materialista, que no puede producir una base correcta para el comienzo. Únicamente el reconocer que hay grados superiores de realidad, y las emociones que surgen de tal reconocimiento, pueden proporcionar el verdadero punto de partida. Pues semejantes emociones no se encuentran en la esfera del amor propio. En el sistema psicológico cristiano se dicen muchas cosas muy interesantes acerca del amor al prójimo que, generalmente, se toman de un modo sentimental, o sea desde el lado del amor propio. Pero la discriminación consciente de nuestro prójimo implica ya un desarrollo de la propia conciencia. La calidad de nuestro amor ordinario la colorea el amor propio de tal modo que no podemos sentir la verdadera existencia de los demás, no podemos sentirlos a ellos, salvo momentáneamente. El prójimo es algo ligeramente superior a las asociaciones de nuestro amor propio. Refiriéndose a esto, Swedenborg dice que el principal objetivo que exige nuestro amor propio es un reflejo favorable de nosotros en los demás. Tal es su meta. Si creemos que existe este reflejo, sentimos alegría. Y esta alegría se convierte prestamente en disgusto, compasión de sí mismo y hasta de odio, en cuanto imaginamos que no es un reflejo favorable. Tal es nuestro amor ordinario. Y no puede cambiar, salvo momentáneamente, porque la calidad de nuestra conciencia lo hace imposible. El ver a otra persona, el verla separadamente de nuestras nociones e imágenes subjetivas, el darse cuenta de su existencia real, es justamente una de aquellas momentáneas experiencias genuinas que nos indican que hay otros estados posibles de conciencia. Pues entonces ocurre que, durante un instante, despertamos a experiencias completamente nuevas y maravillosas. Pero al retornar a lo que somos corrientemente, lo olvidamos con facilidad debido a que un nivel inferior de conciencia no puede reproducir las experiencias que corresponden a un nivel superior. Pero no es tanto que olvidamos como que no podemos recordar. Conectemos el amor propio con una dirección psicológica precisa. La antigua concepción de que el hombre tiene dos caminos a elegir, como se presentó originalmente en la letra I pitagórica, es algo que, de un modo general, se considera que significa virtud o vicio, según el entendimiento convencional, según el período y según las costumbres locales. Hacia donde la I de tus pasos se encamina, hacia la angosta cumbre de virtud y al abandono del ancho camino que es el vicio. Dryden. Esta es la explicación superficial. Sin embargo, probable es que en su origen se haya referido a dos posibles caminos en la vida, a uno real y a otro ficticio. Imaginemos que en el camino ficticio se encuentra el gran espectáculo de la vida, con todos sus honores y con todas sus recompensas. El motivo que anima este camino es el amor propio, ya sea gratificado o frustrado, y lo domina el temor a perder la reputación. De un modo u otro todos buscamos un público en este camino. Por lo general buscamos una franca aprobación de todo lo que es nuestro. Y en relación a esto existe una singular máquina de movimiento perpetuo. Los grandes se sienten halagados por el homenaje que reciben de los inferiores, y los inferiores se sienten halagados por el reconocimiento que les otorgan los superiores. Y, de este modo, la máquina gira perpetuamente en el afán de satisfacción propia. Bernard de Mandeville advirtió en esta máquina la fuerza motriz de todas las formas de sociedad. Distinguió este aspecto del amor propio, llamándole el gustar de sí mismo. Dice que la pasión de gustar de sí mismo es general en los niños mediante el coro de alabanzas que les rodea.
Y esto no solamente constituye los cimientos de la sociedad, sino que es la fuente de honor y vergüenza que frena los apetitos de las gentes. Hombres y mujeres devienen virtuosos, pero no en un verdadero sentido de la virtud. Llevadas de la pasión de gustar de sí mismas, las gentes pueden imitar todas las virtudes de una vida cristiana. Dijo, de hecho, que no había cristianos. Y esto produjo la más grande indignación. A lo largo de este falso sendero, la vida es un disfraz continuo, un engaño en el cual tratamos de parecer algo, en vez de verdaderamente serlo. En este sentido nadie hace lo que aparenta ser, y nadie es lo que aparenta ser. Todo está sometido al dominio de las complejas reacciones del amor propio gratificado, herido, o que, sencillamente, se mantiene a la expectativa. Y así nadie es puro de corazón, es decir, las emociones no son reales. La causa general es que nadie se ha creado a sí mismo. Nadie tiene una existencia real en sí mismo. Solamente alcanzamos una existencia ficticia. Y si somos sinceros con nosotros mismos, nos sabremos vacíos y sepultados. No sabemos qué hacer. En el espejismo del amor propio siempre estamos volcados hacia afuera, hacia un público, lejos de la dirección de la propia existencia. De suerte que no son solamente nuestros sentidos y nuestro pensamiento sensual lo que hacia afuera nos vuelca, que esto, puede decirse, pertenece a nuestra constitución natural, sino que también estamos volcados hacia afuera por las infinitas ramificaciones psicológicas de nuestro amor propio. Al sentir nuestro amor propio herido, o al advertir que nuestra reputación está dañada o herida, nos sentimos despreciados, inferiores o aniquilados. Y, en realidad, semejante estado de cosas puede considerarse como el punto de partida de algo nuevo. Pero esto no ocurre en la vida. El punto de partida hacia un estado completamente nuevo de sí mismo, un estado por encima de lo que produce la vida, no puede hallarse nunca en la dirección de lo que por general se aprueba o se aplaude, puesto esto sería tan solo un nuevo aliciente para el amor propio. Y este es un punto de peligro. Swedenborg dice que nada puede producir un efecto tan brillante sobre uno como el amor propio completamente gratificado. Sus delicias llegan a todas las fibras del cuerpo, y se le siente con mucha más intensidad que la gratificación de cualquiera de los apetitos físicos. Igualmente intensos son los efectos del amor propio herido. Swedenborg dice que el primer paso a darse para ir más allá del amor propio es el amor de los usos. Quien pueda ser tan sencillo que encuentre un verdadero placer en las cosas que hace, y que verdaderamente se interese en lo que trabaja, evidentemente da un paso más allá del amor propio. Hemos de imaginar que hay un campo de experiencia consciente que está por encima de lo que es nuestro conocimiento ordinario. Entre este campo y lo que ordinariamente conocemos hay una discontinuidad, un abismo. Y no podemos salvarlo a menos que nos entreguemos a ideas, opiniones y un modo de tomar las cosas que esencialmente pertenecen a un campo superior de experiencia consciente. Este vacío no se salva si uno permanece sensual, tomando las cosas de un modo ordinario, conservando nuestras opiniones ordinarias y nuestras ideas naturales. De este modo no podremos alcanzar nunca aquello que es posible en nosotros. Este logro es la meta de todos los sistemas religiosos. Pero al no entender la doctrina de las posibilidades, doctrina que considera al hombre como una semilla, tomamos todo cuanto se califica como religión en un sentido moral, como si únicamente nos urgiese a ser buenos. Y aquel aspecto menos visible de la religión, aquellas insinuaciones que pertenecen a los significados internos, a su aspecto esotérico, por lo general lo ignoramos completamente o bien lo contemplamos con una ociosa curiosidad. Por cierto que no vemos ninguna ciencia en ello. Pero, si es que existe una realidad superior en uno mismo, preciso es que haya una ciencia que corresponda a dicha realidad, una ciencia superior a cualquiera que conozcamos, una ciencia que en sí comprenda todas las formas del conocimiento, aquellas que corresponden a la filosofía, al arte, y a las ciencias. Y si tenemos presente que existe una ciencia superior del hombre, podemos darnos cuenta de que observaciones como las siguientes pueden tener su lugar en esta ciencia superior.
Boehme dijo que podíamos entrar en contacto con una nueva realidad de nuestro ser y percibirlo todo en una nueva relación, siempre que logremos aquietar los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos y la propia voluntad, y detener la rueda de la imaginación y de los sentidos. Estas son indicaciones psicológicas sencillas. ¿Pero psicológicas en qué sentido? Por cierto que no lo son en el sentido en que actualmente entendemos la psicología. Pues ¿qué significado pueda ella tener para nosotros si es que negamos la posibilidad de un cambio cualitativo en el hombre? Si es que no existe una realidad superior, ninguna de estas indicaciones tiene sentido, ninguna de ellas tiene un significado psicológico. Y si para tener una realidad superior de sí mismo es preciso que el centro de gravedad del propio ser esté en uno mismo, el cambio cualitativo del ser será aún imposible en tanto que permanezcamos volcados únicamente hacia afuera. El centro de gravedad de sí mismo no debe ya ser fuera de uno en virtud de la acción del amor propio y de los sentidos. No debe estar fuera en este extraño mundo que no podemos alcanzar directamente, sino que ha de estar dentro, en esa invisibilidad que es el comienzo de uno mismo y que puede devenir algo, y a través del cual podemos llegar al prójimo. Para que esto suceda es necesario un cambio cualitativo del punto de vista, y una voluntad que parta de la convicción de que hay algo más que nos es esencial. Pues solamente podemos comenzar partiendo de nuestra propia disposición y de nuestra propia convicción. Mientras sigamos pensando que el mundo que nos muestran los sentidos contiene todo cuanto precisamos y que es el dueño de la llave de nuestra felicidad, tendremos que ir por un camino errado. Para comenzar, hemos de sobreponernos a ese grado de materialismo, a ese grado de comprensión sensual. A la vez, debemos también sobreponernos al efecto de todo aquello que le produce tan complaciente comodidad al hombre sensual que vive en nosotros, como, por ejemplo, ocurre en la condición de solidaridad exterior de cualquier movimiento religioso o político, o en el crecimiento de su forma externa y organizada. Hemos de comprender que no podemos descansar sobre prueba alguna como aquellas que busca y que aceptan nuestra comprensión sensual. La extraordinaria confusión que surge cuando confundimos la verdad de las ideas con la verdad de los sentidos, es algo que tiene que desaparecer. No podemos continuar diciendo que creeremos, siempre y cuando tengamos pruebas, o que no podemos creer porque no tenemos ninguna prueba. La comprensión del hombre no se puede detener en aquel punto donde no se pueden probar las cosas satisfactoriamente y donde no pueden probárselas a todos. Tenemos una comprensión que está por encima del terreno sensorio, y experiencias muy distintas a las sensorias. La fe y la creencia pertenecen a órdenes de comprensión bastante distintos de la comprensión sensual y de las pruebas sensorias. La gran barrera inicial de todo estriba en nuestra inhabilidad para distinguir entre la verdad de las ideas y la verdad de los sentidos. Esta es la confusión de dos órdenes, del que corresponde al hombre interior y de lo que corresponde al hombre exterior. Hasta que no se haya salvado este obstáculo, la vida interna permanece estéril, porque no puede recibir ningún alimento. Aun cuando el hombre lea y oiga hablar acerca de la verdad que pertenece a las ideas, se aleja de ellas diciendo, nadie sabe nada, verdaderamente, o bien, no se puede probar. Sin embargo, aquel aspecto de nosotros que se vuelca hacia afuera tiene primero que tomarle el sabor completo a la vida, pensando que la solución de todo yace fuera. Tiene que salir hacia la vida y hacia la experiencia como hijo pródigo, probando todas las copas, evitando, si es que es capaz de hacerlo, la copa de la amargura. Como hijos pródigos tenemos que alejarnos más y más de la fuente, hasta que tarde o temprano despierten en nosotros vislumbres fugaces de que el acceso directo a la vida externa no podrá darnos lo que estamos buscando. El hombre piensa que el mundo exterior es el más familiar, el más fácil, el que más le satisface, el que es más real y el que más fácilmente alcanza uno. Pero no viene a ser, a la larga, el más extraño, el más incomprensible y el menos satisfactorio. ¿Puede alguno de vosotros comprender directamente, o poseer, o alcanzar aún el más simple de los objetos que yacen en el mundo exterior? Si es que ya sabéis algo acerca de vuestra propia invisibilidad, por cierto que no podréis hacerlo. Karl Barth dice,
Los hombres sufren porque llevando en sí mismos un mundo invisible, se encuentran que este mundo inobservable está frente a este otro mundo tangible, extraño, externo, desesperadamente visible, dislocado, cuyos fragmentos se dan en pellones, y que, sin embargo, es poderosamente fuerte, extrañamente amenazador y hostil. Comentario sobre Romanos. En verdad nos hallamos en un mundo tan desesperadamente extraño, en una tierra tan desconocida, que bien podemos preguntarnos cómo ha sido posible que creyésemos haber estado evolucionando mecánicamente a través de millones de años tan solo a fin de estar directamente en él, y ser directamente de él. Si es cierta la doctrina de la potencialidad o posibilidades, y es cierto que el hombre es un ser incompleto, pero capaz de alcanzar otros estados de sí mismo, cualquier sistema psicológico que no considere estas posibilidades tiene que ser necesariamente inadecuado. Tiene, en verdad, que ser de un carácter negativo. No bastará tomar la vida conocida por sí sola. Un sistema psicológico positivo, como el que le es inherente al cristianismo, tiene que enseñar que el hombre puede ser diferente y ha de cimentarse en la opinión, en el conocimiento efectivo, de que el hombre es capaz de una clase muy precisa de desarrollo, que la mera respuesta a la vida conocida no puede proporcionarle, y que, por lo mismo, puede ocurrir en el hombre una transformación igualmente precisa. Las ideas que pertenezcan a tal sistema no serán, por cierto, fáciles de entender de un modo ordinario. No serán ideas acerca del mundo fenomenal, acerca de las cosas de los sentidos, acerca del tercer término. No podrán verificarse a través de consideraciones históricas que son de menor importancia. La veracidad de una idea no se prueba por el hecho de demostrar que su fundador existió. La prueba de esta clase de verdad tan solo puede darse en la propia experiencia del hombre cuando la idea le penetra. Semejantes ideas no pueden compararse a las ideas científicas ordinarias. No nos las encontramos en libros acerca de la naturaleza física del universo. Y, a menos que podamos distinguir entre esta clase de ideas y las ideas científicas ordinarias, nunca seremos capaces de darles un lugar germinador en nuestra mente, o quizás nunca podamos siquiera captar aquello a que se refieren.